Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión analizaremos una de las películas más controversiales del año. Quizá no es una candidata indiscutible para la temporada de premiaciones, pero sí se perfila para ser una obra que gane relevancia con el paso de los años. Calificar a Mother de Darren Aronofsky como una película buena o mala sería, en términos del propio director, un pecado. Atención, este análisis contiene spoilers. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de avanzar a las múltiples lecturas que en palabras del cineasta propone su nuevo filme, cabría extraer de la historia del cine tres referencias fundamentales que se abren paso en situaciones, personajes y fotogramas de la cinta. Si bien es evidente que Aronofsky imprime un sello que viene puliendo desde Pi, El orden del caos, es inevitable observar la influencia de tres directores en la obra del neoyorquino. Roman Polanski se encargó de dotar de notable profundidad psicológica e histeria a sus protagonistas. Dos películas se filtran en la interpretación de Jennifer Lawrence, así como en el primer bloque del filme. Repulsión sirve de referencia para construir a la personificación de la Madre Tierra, y el bebé de Rosemary sirve para aterrizar una relación que se encuentra al borde de la ruptura. Javier Bardem rememora por instantes la interpretación de John Cassavetes, y el matrimonio se relaciona tal cual lo hace Mia Farrow con su esposo en la destacada obra del polaco. Ambas son aludidas durante el primer bloque, ya que, como veremos más adelante, Mother no puede ser dividida bajo la estructura clásica de los actos. De Tarkovsky retomaría dos elementos que pueden rastrearse de nostalgia y el espejo. El acercamiento a su protagonista con close-ups asfixiantes a los que recurre constantemente, y una escena onírica que recuerda las mejores épocas del ruso, justo en el instante en el que la película se parte hacia las terribles consecuencias del fanatismo religioso. Finalmente, y siguiendo la trayectoria de lo surreal, de lo onírico, de lo violento, llega la influencia de Buñuel de la etapa mexicana. Viridiana se manifiesta como recordatorio de la maldad innata del ser humano, que coexiste inevitablemente con la bondad, mientras Bardem representa a ese ser compasivo en clara similitud al personaje de Silvia Pinal en La cinta del español. La multitud representa esa otra cara de la humanidad. En el primer caso, vagabundos que irrumpen y arrasan con todo. En el caso de Mother, la masa heterogénea. Sin ahondar demasiado en la referencia, basta decir que sirven al director para distribuir la obra en tres bloques perfectamente discernibles, que, atendiendo a sus propias palabras, sirven para cumplir un fin: cambiar el género como si se tratara de diferentes películas, y de esta forma permitir que el espectador trabaje a diferentes niveles de interpretación. Y es en dichos niveles de donde se gesta una experiencia única, aunque ahondaremos en ello más adelante. Habría que destacar el proceso de guión que, según el director, se escribió en tan solo 5 días y partió de una pesadilla que tuvo al día que inició su redacción. El origen de la historia es importante, ya que sustenta los alcances de la misma y estructura todo lo demás: montaje, puesta en cámara, interpretaciones y la ausencia de la música. Dos realidades se desprenden de la pesadilla. Aronofsky tan solo hizo lo que todos: estructuró la pesadilla. Para lograrlo, recurrió, en sus propias palabras, a la Biblia. La coexistencia entre onirismo y realidad conectadas mediante el texto religioso dan origen a dos propuestas muy diferentes, dos universos que se le ofrecen al público que, dependiendo de su experiencia, podrá o no comprender los postulados del estadounidense. Él plantea dos mundos distintos: el realista humano y el alegórico, aunque prioriza el segundo. En el primer caso se plantea el proceso de ruptura de una pareja, relatado de manera violenta hasta sus últimas consecuencias. El segundo universo, el alegórico, es el más importante para Darren. En él, sus personajes fungen como símbolos. Para explicar el símbolo tendríamos que mencionar al teórico del montaje y la semiología, Christian Metz, quien indica que el símbolo cinematográfico se define como un signo que se representa en la pantalla, que forma parte vital de la trama, pero que a su vez trasciende a la misma, es decir, que sale de la película para formar parte de la realidad, de lo cotidiano. En palabras del director, quería que los actores interpretaran símbolos. Estos solo pueden lograrse a través de una interpretación real del personaje, en las condiciones reales del papel. En sentido alegórico, todos los personajes de Mother representan a una fuerza superior. Ed Harris y Michelle Pfeiffer son símbolos del arquetipo de Adán y Eva, que son expulsados de un hipotético paraíso y que son testigos de la muerte de uno de sus hijos, tal cual ocurrió con Caín y Abel. Pero son sus protagonistas los que llevan el símbolo a una categoría más interesante y que resulta vital para entender la estructura cíclica que plantea Aronofsky, y que es además otro préstamo de Polanski. En los créditos, solo el nombre de un personaje es escrito en mayúsculas. Él, interpretado por Javier Bardem, es el símbolo de Dios en la tierra,
un poeta creador con un séquito de fans que crean una nueva religión que le rinde honor y que llevada al extremo conduce a una violencia irrefrenable, a una cruenta guerra que conduce al sacrificio del hijo pródigo. Jennifer Lawrence representa a la madre naturaleza a la que, según el propio Aronofsky, tratamos como mierda. La casa es una extensión de ella, por lo tanto, la destrucción de esta afecta al personaje de Lawrence física y emocionalmente, y es aquí donde las tres secciones en las que está dividida la película cobran relevancia. La primera de ellas refiere al Antiguo Testamento y se relata gracias a la irrupción de la pareja original. La segunda al Nuevo Testamento, en donde el sacrificio del hijo cierra, entre comillas, el acto y finalmente la realidad actual con todos sus matices, guerras, fanáticos y destrucción. El desenlace es cíclico, tomando como referencia el planteamiento alegórico de Aronofsky, hay una nueva madre, es decir, el planeta estuvo al borde de la extinción, pero se ha recuperado. Una nueva tierra emerge, sin los humanos y con el Dios creador. Darren indica que la premisa era muy sencilla. Para él, Mother se trata de hacer un recorrido a través de la oscuridad para mostrar finalmente que hay luz y esperanza, lo que se plasma claramente en ese confuso pero contundente final. Para concluir, valdría la pena mencionar la puesta en cámara, que va evolucionando conforme se amalgaman referencias, secciones, símbolos y personajes. El punto de vista desde el cual se aborda la historia es el de la Madre Tierra. Con notable riesgo, el cineasta la invade como hicimos los seres humanos, poniendo la cámara lo más cercano posible a su actriz. El primer bloque está determinado por una serie de close-ups que siguen a Lawrence, impidiéndonos ver la totalidad del espacio, confundiéndonos. Una vez que Adán y Eva entran a la casa, Darren abre la escala. Planos medios siguen a Lawrence, que está siendo poblada por los humanos. Así se desarrolla el segundo bloque en un vaivén de close-ups y medium shots, dependiendo de la relación de Jennifer con el espacio y sus pobladores. El tercer bloque es revelador porque da paso a las multitudes y con ella a planos abiertos que revelan la totalidad del espacio, pero destruido. En Mother, Aronofsky dio clase del uso de la escala del plano. Podría gustarnos o no, podríamos creer que se trata de una pretensión, de un capricho, pero es innegable que al término del metraje es necesario hablar de ella, para sacarla de nuestro sistema. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció Mother. ¿Qué otra película les gustaría que analizáramos? No olviden suscribirse, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía, visitar zoomf7.net. Hasta la próxima.